aunque les comento que la colmena que, digamos, está siendo más utilizada y la que nosotros utilizamos acá es la lanza, aunque a veces no tiene las medidas correspondientes como tal, pero se acerca mucho a esta, ¿va? Y entonces eso, como les decía, crea también a la vez un poco de problema, porque entonces hay algunos que de cierta manera pues manejan unas medidas, otros otras medidas, y como les decía, eso se complica. Y digamos, si en todo caso ustedes compran en un lado o compran en otro lado, y cada uno de estos equipos o de todo este material que se necesita para el desarrollo de la apicultura. Entonces, nos hace falta todavía que nosotros nos organicemos para que esté todo esto bien claro y se manejen, digamos, medidas estándar y específicas, ¿no? Como, por ejemplo, se manejan en Europa o se manejan en Estados Unidos, en donde ahí sí, pues todo es estándar, ¿no? O sea, todo para que vayan a donde vayan y van a encontrar digamos, los mismos aperos, las mismas herramientas y todo para que no haya ningún tipo de inconveniente. Pues acá es donde nosotros tenemos de cierta manera un desorden, pero ya les comento que lo que más se trabaja es esta condena con crecimiento vertical tipo LAS. En Europa es donde todavía se trabaja Lions, y específicamente en España. En España es donde trabajan todavía este tipo de colmenas, e incluso les tienen 3 tipos de piqueras, dependiendo digamos, de la época. Ahí van a tener 3 tipos de piqueras. Entonces eso varía, ¿va? Entonces, si ustedes revisan información o todo lo demás, van a encontrar algunos elementos para una o para otra. Entonces aquí nosotros, pues las horizontales casi no las manejamos, más son las verticales, y por eso voy a hacer yo referencia la mayor parte, digamos, de lo que vamos a trabajar referente a colmenas en cuanto a las del tipo LAS. Entonces no sé si de esto todavía hay alguna duda para que yo pueda resolverlos. Ingeniero, yo tengo una duda. ¿Por qué en este lugar todavía se siguen utilizando ese tipo de colmenas y en otros lugares no? Están como que más como actualizados, se podría decir, o no. Las Lions, ¿de esa me habla? Sí, de las Lions. Bueno, mire, lo que pasa es de que, digamos, recuerde que, digamos, las Lions sí se puede tener crecimiento horizontal. Habíamos platicado crecimiento hasta acá. Entonces, ahorita les voy a dar las características de cada una, pero de esta, usted puede llegar a tener hasta 14 marcos, pero de ahí ya no puede crecer más, excepto que sea una jumbo y que entonces se haga más grande, ¿va? Pero, entonces les comento, eso va a depender, como le digo, del apicultor, pero no solo del apicultor, sino más que todo de los recursos que hayan en el área donde usted establezca la apicultura. Entonces, por ejemplo, le hablaba de Europa y le hablaba específicamente de España. Entonces, en España hay algunas, ¿cómo se llama? Las áreas, digamos así, de flora apícola, cada vez están siendo, digamos, menores. Y entonces el recurso que las abejitas van a traer cada vez es menos, ¿de acuerdo? Entonces, muy distinto, por ejemplo, para nuestro continente y específicamente para la región subtropical y tropical, que es a la que nosotros pertenecemos, en donde aquí hay mucha abundancia todavía de flora, no solo silvestre, sino también, digamos, de los cultivos, ¿va? Entonces, esa flora provee de muchos recursos a la parte esta de la colmena. Esa es una condicionante. La otra es, digamos que nosotros acá solo manejamos 2 estaciones, que es invierno, verano, ¿sí? En cambio en Europa están marcadas las 4 estaciones. Entonces ellos, digamos, se acorta el tiempo en que, digamos, digamos, los recursos están disponibles para las abejas. Entonces, en cambio, acá nosotros tenemos que casi la mayor parte del tiempo, aunque ahorita, como les digo, hay variantes por parte del cambio climático, y eso ya lo vimos en el inicio,
que de cierta manera hacen que las colmenas caigan, pero más sin embargo, comparados, digamos, América versus Europa, entonces tenemos nosotros todavía mucha más flora y eso hace que entonces nosotros podamos colocar, imagínense aquí hay 14 marcos. De esos 14 marcos, algunos va a tener usted con provisiones, o sea, estos de acá. Los centrales van a ser de cámara de cría. Entonces, solo usted va a poder explotar estos que están acá. Mientras que en esta vertical, usted puede tener aquí incluso, en esta parte baja, solo cría y con sus recursos. Pero ya con un excluidor de reina, usted puede tener aquí de 8 a 10 marcos cargados con miel. Entonces, digamos, el incremento o la productividad va a ser mucho mayor acá en relación a esta. Y eso es lo que vamos a ver nosotros, y digamos, en la parte final de esta unidad, en donde ahí vamos a hablar específicamente de productividad. Entonces, vamos a ver nosotros cómo está, cuánto es lo que produce cada uno digamos, de las colmenas, cómo se maneja, y que ustedes en base a cálculos puedan incluso saber cómo van a tener mejor productividad, cómo pueden hacer una venta para que al final, pues ustedes obtengan las mayores correspondientes, ¿sí? Entonces, eso es lo que, por eso es de que hay diferencias entre unas y otras. Entonces, por ejemplo, en Europa, si colocan unas de estas, por gusto, porque no van a tener el recurso floral para poderla llenar. Y entonces se complica, ¿va? Porque recuerden que aquí al final, dentro del manejo, es importante mantener la temperatura. Entonces, si usted tiene muchos marcos, no están llenos y no hay muchas abejas, entonces al final, incluso puede haber muerte de cría. Y eso va a hacer que decaiga una colmena, ¿no? Entonces, en su población. Y entonces, por eso es de que hay variantes y que todavía, digamos, en España, todavía se manejen este tipo de colmenas. Pero como le digo, eso está adaptado en función de las condiciones, ¿verdad? Incluso usted acá puede decir, bueno, tal vez yo estoy en un clima frío, no hay mucha diversidad, y quizá pudiera utilizar una como esta, ¿sí? O incluso puede utilizar una media alza de estas, digamos, o sea, la mitad para obtener su recurso de miel. Porque puede hacer de que sea, digamos, haya más producción de polen que de miel. Entonces, pero eso usted como apicultor lo tiene que ver, ¿verdad? Dependiendo, digamos, su flora que usted vaya a tener que explotar, digamos, sus abejas. Entonces, esas son las razones del por qué a veces varía una en relación a otra. No sé si haya quedado claro o tenga alguna otra duda o inconveniente. Sí, está claro, ingeniero, gracias. Vale. Entonces, partimos de esto. Entonces, como les digo, aquí esto es lo que yo les digo. Ahora, aquí yo les muestro, digamos, un resumen de las características principales de las colmenas. Entonces, aquí, estas son las tres más usadas, ¿verdad? Las que les he puesto yo acá, ¿verdad? La Langstroth y la Dant son divisibles y tienen crecimiento vertical. Ahora, la Lyons tiene crecimiento horizontal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ya sabemos de esto. Ahora acá, ustedes pueden observar, digamos, ya caracteres específicos de cada una de las colmenas. Entonces, en esta columna que yo les he marcado acá, están los diferentes caracteres, ¿sí? Y aquí vamos a poder observar entonces cada uno de la especificidad para cada colmena. Entonces, podemos darnos cuenta que el número de marcos o bastidores, le llaman algunos otros, bueno, más acá nosotros los llamamos marcos, para una colmena Langstroth perfeccionada, porque hay una que no es perfeccionada, entonces cambia la medición, ¿ya? Entonces yo les trato de dar lo más homogéneo posible y lo que más se maneja, ¿verdad? Entonces una Langstroth perfeccionada junto con una Dant van a tener 10 marcos. Ahora las Lions pueden llegar a tener hasta 14 marcos, ¿sí? Les hablo del largo en el interior de la colmena, ¿ah? O sea, ya quitando ese diferencial de la madera y todo lo demás. Entonces, el largo interno va a ser de 49 centímetros para la Lancer y 49 para la Lines. La Dan es mucho más larga, tiene 52 centímetros, ¿sí? Entonces, el ancho
Acá para la Lancer, que es la que les digo es la más usada, es de 37 centímetros. La Lions tiene 35 y la Dadan tiene 45. El alto para la Langstroth es de 23 centímetros, la Dadan 32 y la Lions 41 centímetros. Entonces, se dan cuenta, varía, van variando las medidas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, de cierta manera, homogenizar y tener claro para que, les digo, podamos utilizar todo el equipo. Si en todo caso nosotros compramos y que no tenga ningún inconveniente de uso. Aquí pueden ustedes observar el alza, que digamos es la contraparte, o sea, esto que va aquí arriba, el alza. ¿Sí? El alza para la Landstrom es completa, o sea que tiene esta misma medida. ¿Ya? La Lines, en todo caso, si se le coloca una alza, puede tener esto, pero ya les digo, eso solo que sea una, ¿cómo se llama? Una zona con mucha floración, quizás se pueda colocar, pero si no, esto es una más grande, ¿va? Por lo que ustedes pueden ver, entonces casi esto es difícil que se dé, excepto donde haya muy buena floración. Entonces, pero en todo caso, algunos han puesto y tienen este tipo de medidas. ¿Va? Ahora, una dada, aunque es más grande que de cierta manera en algunas medidas, tanto de largo como de ancho, las salsas solo tiene a la mitad, o sea, son medias salsas, o sea, tiene la mitad nada más. Y bueno, algunos, como les digo, pues así han encontrado de cierta manera buen manejo, porque recuerden que no es lo mismo a veces el traslado de un alza entera que de una media alza. Entonces, digamos, si el apicultor pues tiene alguien que lo ayude para ese proceso de la cosecha y todo lo demás, entonces, y mover los marcos, entonces no hay ningún problema, ¿eh? Que pueda tener una completa que le va a pesar mucho más, a una media alza que le va a pesar la mitad. Entonces, todo esto está en función del manejo, ¿ya? Y de las características que yo vaya a pedir o que yo quiera para, de cierta manera, hacer, ¿cómo se llama? Un buen manejo de mi apiario. Aquí también se manejan largos y altos de marcos. Ustedes pueden observar que para el caso de la lanza, el largo de marco es de 42 centímetros por una altura de 20. Ahora para las lines es de 30 centímetros de largo por 35 de alto. Entonces aquí es menos larga y más alta en relación a la lanza, ¿va? Y esta de acá, pues casi va a ¿cómo se llama? Es mucho más pequeña, ¿va? ¿Sí? Y entonces ustedes miran aquí los valores incluso de media alza para la altura, ¿va? Entonces es mucho más chiquita. Pero esto, como les digo, va a variar en función de las características. Yo les muestro estas porque estas son, digamos, de las más conocidas, de las que más les pueden hablar a ustedes en un determinado momento y que básicamente, pues ustedes pueden conocer, ¿va? Y ya les digo, ahí está la Jumbo que tiene algunos otros elementos, entonces se complica un poquito el asunto, ¿va? Pero eh, dentro de las ventajas que tiene la Landstrom es de que es de muy fácil manejo cuando hagamos transhumancia, o sea, para mover las colmenas de un área a otra área o de un cultivo a otro cultivo. Es mucho más fácil su movimiento, es más fácil la extracción de los recursos, es más fácil para limpiar, ¿sí? Hay mayor duración acá ¿cómo se llama?, de tiempo en cuanto a lo que sería la obtención de recursos y los tipos de floración que vaya a, ¿cómo se llama?, a buscar las abejitas. Y es muy útil porque normalmente por las características que tienen, las abejas no mucho enjambra, pero esto de la enjambrazón no solo va a estar dado por el tipo de colmena, sino también por las características genéticas que tenga cada raza o subespecie que nosotros estemos trabajando. Para el caso de la dada,
ustedes pueden ver que aquí hay un incremento de un 20% del volumen de, ¿cómo se llama?, de los productos cosechados. Específicamente, hay mayor perfección para la cría, mejor manejo de marcos y mejor extracción. ¿Sí? Esos son, digamos, dentro de las ventajas. Ahora, la Lions también es fácil de transportar, fácil el cambio de los marcos, fácil manejo y tiene un menor costo en relación a las otras dos. Pero ahora miremos las, digamos, las desventajas que poseen cada una de ellas. Para el caso de la Landstroth es el costo, ¿no? ¿Sí? El costo sí es un poco elevado. También el componente de los accesorios y de que su ventilación es un poco escasa. Entonces nosotros incluso podemos hacer cierta modificación para darle un poco más de ventilación. Pero eso va a depender, digamos, de las características que uno quiera darle a la colmena y del manejo. Entonces, esto, como les digo, lo van a conocer ustedes más adelantitos si ustedes pues ya están dentro de la parte de apicultura, porque ahí se maneja bien todo esto, se explica los métodos de ventilación, todo lo que es referente a esta parte y los ajustes que se pueden hacer de cierta manera a las colmenas, ¿no? Pero como esto es manejo, entonces como les digo, eso ya es parte del otro curso, ¿va? Bueno, entonces para el caso de la dada, aquí básicamente dentro de su desventaja es de que los marcos no se pueden cambiar, ¿ya? Entonces, prácticamente, porque como aquí de cierta manera es un poquito más grande, entonces no se mueven mucho y es difícil su manejo. Entonces esto complica de cierta manera, aunque el incremento es de un 20% más, pero eso estamos hablando por colmena, ¿va? Pero entonces le digo, dependiendo de la cantidad de colmenas o qué tantas puedo yo poner, digamos, para el caso de la lanza, puedo superar este 20% de volumen que me da esto. Entonces es cuestión de saber de manejo para que yo de cierta manera pueda incrementar la que yo tenga, ¿va? En el caso de la Lions, aquí sí tiene un volumen fijo, porque igual de cierta manera su piquera es un poco pequeña, igual la colmena, es difícil de limpiar, y ya saben ustedes que los marcos solo se pueden extraer los de los laterales, porque al centro vamos a tener la cámara de cría. Entonces, eso de cierta manera, pues reduce un poco, digamos, la producción, pero ya les digo, esto va a estar en función de lo que el apicultor requiera, ¿verdad? Y lo que pueda llegar a tener a su alcance, ¿verdad? Porque incluso teniendo las medidas, el apicultor puede hacer sus mismas cajas y todo, ¿no? Pues, no hay ningún problema, él nos va a hacer a su criterio, ¿va? ¿Sí? Pero lo ideal es respetar lo que esté aquí, porque como les digo, miren, en el caso de los marcos, es importante que nosotros respetemos esto por, digamos, las láminas de cera estampada que ya vienen. Entonces esas ya traen medidas. Entonces, si yo no utilizo el largo correspondiente, o esa lámina, o me va a quedar muy corta, o tengo que cortar. Y entonces a la larga se me complica, ¿va? Porque la idea es ayudar a las abejas, ¿sí? Entonces la lámina tiene que calzar perfectamente dentro de lo que es el marco. Y entonces ahí es donde le digo que sí es importante manejar medidas estándar, ¿va? Porque si no, entonces caemos a un problema. Y aquí les digo, ustedes más que todo van a encontrar cera estampada para un marco de una caja Lance. Eso es, digamos, lo que más se maneja acá, digamos, dentro de nuestro territorio, ¿va? Bueno, entonces, así de forma rápida, ustedes aquí tienen una comparación de los tres tipos de colmenas y, pues, como les digo, esto ya queda a criterio de ustedes cuál quieran utilizar, ¿va? La recomendación que se da, pues, ya les digo, es de esta, ¿va? Que es la que más se utiliza en todo el mundo y donde tiene más accesorios y todos los elementos más. Porque, por ejemplo, ustedes quieren colocar un alimentador interno. Bueno, pues, esta es la idea, porque los alimentadores, la mayoría, están diseñados con las medidas para eso, ¿ya? Si quieren estas, van a tener que hacer un alimentador externo para poder agregar, ¿cómo se llama? El alimento y que las abejitas pues no puedan sufrir ¿cómo se llama? De la necesidad de poder proveerse específicamente en la época de reposo, ¿va? Donde de cierta manera ellas sí necesitan. Acá les muestro otro cuadro
en donde se dan algunas otras medidas correspondientes a los diferentes tipos de colmenas más exactas, que son las tres que les había mencionado. Entonces, aquí pueden ustedes tener, digamos, valores, ¿no?, de las cámaras de cría. Entonces, aquí, al menos nos dan para estas dos. Aquí varía. Miren aquí qué tan variable es. Entonces, incluso no nos dan un dato, un registro estándar, porque no hay, varía mucho esto en cuanto a las cámaras de cría. Entonces, ahora para estas son más estables. Entonces, ustedes pueden ver acá los valores, ¿verdad? ¿Sí? Lógico que ya estamos hablando de un largo, por un ancho y por una altura. Eso no se les olvide, estos son los valores, ¿verdad? Largo, por ancho, y todos los, ¿cómo se llama? Son en centímetros. Disculpen, aquí no lo coloqué, pero le voy a agregar eso ahí más adelante. Igual las salsas. Aquí están los valores, ¿no? Si se dan cuenta, pues esta es un poquito más, solo varía en el alto, ¿sí? En relación a esta que es menor, que es una media alza. Bueno, el marco de cría, pues eh, también tiene algunas variantes. Aquí están los marcos para las alzas. La superficie del marco, que es importante. En este caso, esta es la menor superficie, la de la lanza, que tiene 160 decímetros cuadrados, ¿verdad?, en relación a las otras dos, ¿verdad?, que son mucho más amplias. La cría, sí es importante que nosotros la tengamos acá, ¿sí? Y tengamos idea más o menos de un valor teórico. Entonces, para el caso de esta medición de las colmenas, se interpreta o se deduce que más o menos nosotros podemos tener una cría, ¿sí?, de 45,000 abejas para lanza. Para la Dadant, de 60 a 62,000, porque es mayor ¿cómo se llamaba?, la superficie del marco o de los marcos. Y para la Lions, de 67,200 abejas. Estamos hablando de cría, no se los olvide, cría. Bueno, ahora, los kilogramos de abeja por cría, para el caso de la Lanson es de 4,5, para la DAN de 6 y para la Lines es de 6,7. La capacidad en litros es de 42,4 para el caso de la Lanson, la de 54 para el caso de la Dadan, y esta no maneja valor, ¿verdad? Esta de aquí en adelante ya no maneja valor. La capacidad total de, ¿cómo se llama?, de cosecha, digámoslo así, en este caso es de 84,8 litros para la lanza, tomando en cuenta que nosotros acá podemos llegar a tener 2 cosechas al año, ¿sí? Entonces, por eso que se duplica el valor, ¿verdad? En igualdad acá, solo que aquí va a ser, miren, aquí ya se iguala, ya se iguala en la cantidad de litros, ¿sí? Casi están en 84, ambas, ¿verdad? Aunque esta tenga dimensiones un poco más pequeñas y todo lo demás, la superficie del marco sea un poco mayor, pero ya se iguala acá porque esta prácticamente va a tener mayor cantidad de marcos, mayor altura, entonces eso hace que de cierta manera se nivele, ¿verdad? Y bueno, la capacidad del alza, o sea, de la sobreposición, va a ser de 25 kilogramos para lanzo y de 16 kilogramos para la dama. Entonces, ahí, por eso es de que muchos prefieren esta, ¿sí?, por la capacidad que tiene la alza de la obtención de, digamos, de recursos, ¿verdad? Que en este caso van a ser 25 kilogramos. Estamos hablando específicamente de miel. En este caso va a ser 16 kilogramos. Entonces, eso hace que, pues como les digo, muchos o la mayoría en todo el mundo manejen esto. Entonces, estos datos son importantes, algunos de ellos, porque en base a ellos nosotros vamos a tomar valores para poder hacer cálculos. Pues recuerden que nosotros esa es nuestra función, ¿va? Esa es la función, digamos, también de este curso. Que ustedes no solo conozcan, digamos, la biodiversidad de abejas que hay, sino que también el componente de productividad.
Recuerden el nombre de nuestro curso, ¿ah? Biodiversidad y productividad. Entonces, por eso que es importante que nosotros sepamos bien todos estos datos, porque en base a eso nosotros vamos a poder hacer cálculos y saber cómo de cierta manera está la producción de una colmena, de un apiario en particular. Entonces, todo esto es lo que vamos a manejar nosotros, digamos, ya al final de esta unidad. Y pues, sí, la idea es de darles a ustedes elementos básicos para que de cierta manera, pues ustedes, como les digo, estén capacitados para la implementación más que todo y manejo ya digamos, de un apiario, pues, lógico, con su conocimiento ya de apicultura como tal, ¿va? Entonces, eso es lo importante, que ustedes conozcan del manejo para poder llegar a obtener estos valores que se mencionan acá, ¿va? Porque, o sea, yo puedo conocer estos valores, pero si no conozco el manejo y si no me he metido de lleno a esto, pues puede hacer de que los valores que yo maneje van a ser mucho menos, ¿sí? Y de eso sí van a depender de los grandes pilares que tiene la apicultura, que posteriormente yo se los voy a decir. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no sé si existan alguna pregunta, alguna duda de esto. Créanme lo que mire, yo he tenido que revisar la mayor literatura que tengo para poder brindarles a ustedes la mayor homogeneidad en cuanto a datos, ¿ya? Porque la idea es de que ustedes tengan estos valores que son de mucha importancia, ¿sí? Bueno, les digo, nos va a servir posteriormente para hacer cálculos y obtengamos nosotros valores de importancia. Bueno, esto referente digamos, a las medidas y a los caracteres diferenciales de cada una de las colmenas que más se conocen y se manejan en el mundo. Bueno, aquí les muestro nuevamente la estructura de una colmena. Esto ya lo estudiamos nosotros, ¿verdad? Ya en la parte esta del laboratorio, pero se las vuelvo a recordar. Aquí ustedes pueden ver el piso, está la piquera, ¿sí? Está la cámara de cría, ¿sí? Ya saben que de esto podemos tener un excluidor de reinas, si ya estamos en época de producción, un excluidor de reina. Posteriormente tenemos el alza, luego tenemos la contratapa o la tapa interna y por último la tapa. O sea, estos son los elementos básicos o las partes principales de lo que sería una colmena. Y aquí estoy hablando ya específicamente de una colmena tipo LAX. Entonces, eso es para que nosotros veamos y ya sabemos de que dentro de tanto de la cámara de cría como del alza, nosotros vamos a tener marcos. Algunos otros le llaman cuadros también, o ya les digo, bastidores. Bueno, eso va a quedar en función del gusto y digamos, de los lugares en donde se esté desarrollando la apicultura, ¿no? Pero estos elementos sí es importante que ustedes los sepan bien y los conozcan bien, porque ya les digo, si ustedes van a trabajar con abejas y todo, pues en algún momento ustedes van a tener que enseñar sobre esto y es necesario que también lo hagan de la forma correcta. Aquí pueden ver los marcos móviles. Sí, eso ya también lo vimos en el laboratorio. Aquí podemos ver un marco simple, incluso no tiene ni alambre. Y aquí ya podemos ver nosotros ya las láminas de cera estampadas, como les decía, miren, estándar. Y si el marco pues cumple con la medición, pues casi va a quedar completa. Y la idea aquí de esto es prácticamente ayudar a la abeja que sea más productiva. Porque yo puedo colocar solo los marcos si quiero, ¿no? Pues la abeja va a tener que, ¿cómo se llama? Producir, digamos, los mismos, los panales. Pero para eso requiere mucho gasto, tanto de energía como de proteína. Entonces va a hacer más uso de los recursos que yo necesito para cosecha. Entonces, una de las formas de cómo ayudar es colocándole ya una cera estampada, en donde pues prácticamente ellos aquí lo que van a tener que hacer solo es estirar esa cera estampada para utilizar ya las celdas de las que se componen esos elementos de la cera estampada, ¿ya? Entonces, esa, digamos, es parte del manejo también que yo tengo que hacer, ¿verdad? Sí, esto de los marcos, ¿verdad? ¿Qué les digo? Las abejas
ellas, pues si no se les coloca, ellas están en la capacidad de hacer, ellas mismas producen su ser. Entonces, eso lo hacen. Claro, la producción va a ser menor porque van a tener mayor gasto y mayor energía, mayor tiempo en estar haciendo los marcos, ¿sí? Que en estar yendo a traer recursos, que es lo que más interesa. Para el caso de un producto. Bueno, esto también ya lo mencionamos en el laboratorio, pero lo coloco acá para que ustedes tengan un recordatorio, ¿va? Ya saben de que tenemos un núcleo, ¿sí? Y una colmena. El núcleo es la mitad de una colmena, ¿sí? El núcleo es, como les decía, recomendado para principiantes en apicultura. Ahora ya una colmena es específicamente para productores, ¿ya? Porque ya saben muy bien el manejo. Entonces eso implica que esa colmena no se va a perder. Pero si yo no sé manejo y todo, me puedo complicarme y puedo perder una colmena. Y estoy perdiendo más o menos de unos 700 a unos 1500 quetzales, dependiendo dónde yo esté establecido y dónde pueda conseguir, digamos, la compra de esta colmena. Excepto que ya les digo, yo tenga experiencia para poder jalar un enjambre y todo y poder ya hacer mi propia colmena, pues eso es otra cosa, ¿no? Sí, pero es cuestión de manejo y aquí lo estamos viendo en función también de la productividad. Entonces vean ustedes la composición, ¿va? Ya habíamos platicado esto. Aquí lo interesante es de que ustedes vean, digamos, la cantidad de, digamos, de individuos que va a tener cada uno de- de estos elementos. En el caso del núcleo, va a variar de unos 8.000 a 10.000 abejas. Para la colmena va de 16.000 a 20.000. Entonces, esos son valores eh, que prácticamente yo debo de conocer. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Va. Bueno, entonces, miren, pues la idea aquí, como les digo, es que ustedes conozcan de este error. ¿Ah? Bueno, entonces ahora les pregunto yo, ¿ustedes no tienen dudas? Yo quiero saber si todas sus dudas están saldadas o qué tipo de madera es la que más se recomienda para realizar una colmena. Porque las colmenas que se utilizan más son de madera. Ya hablamos de que hay plásticas, ¿no? ¿Sí? Pero ese es otro rol. Son las que más se utilizan y las que más utilizan nuestros apicultores de madera. Entonces, ¿cuál es la madera, creen ustedes, que es la más recomendada? ¿De cedro, ingeniero? Sí, cedro sería lo ideal, ¿va? Pero imagínense el costo. Excepto que usted tenga exceso de cedro y todo lo demás, pues no hay ningún problema, ¿no? Pregunto, que no sé si están ahí o están durmiendo, vamos a ver si están conectados o de repente solo nada más entraron y ya se olvidaron aquí del poder. Yo les puedo preguntar aquí directamente para saber si en realidad, bueno, sí hay 55 conectados. Bueno, pues muchachos, los escucho. Ya les digo, mire, pues este rollo lo tiene que aprender bien, porque si no, por gusto, ¿ah? ¿Podría ser de No, pino también, ingeniero? sí, pueden ser de pino. El problema es de que recuerde que el pino es muy susceptible a muchos problemas, ¿sí? ¿Cómo se llama? Si normalmente es raro que usted encuentre, digamos, una madera ya bien seca para poderla trabajar. Entonces, la mayoría no trabaja con madera seca, sino que casi una madera entre húmeda y semihúmeda. Entonces, eso con el, ¿cómo se llama? Del sol, pues puede curvar la madera. Y entonces ya no va a tener usted medidas exactas. Entonces, por ejemplo, si usted quiere colocar un alza encima, no le va a cuadrar. Esa es una cosa. La otra es de que recuerde que la madera esta puede ser susceptible al ataque de algunos otros elementos, ¿verdad? Como por ejemplo moho, la parte esta de incluso eh, termitas. Entonces eso se convierte en un problema, ¿ah? Porque al final el pino, pues igual
se le puede, ya con que dañen una parte de la colmena, se puede caer y deja expuesta la colmena y bueno, ustedes ya saben el resto que pueda pasar. Ingeniero, yo siento que la madera más susceptible a eso sería el ciprés, ¿no? Bueno, en todo caso, el ciprés es uno de los más recomendables, ¿verdad? ¿Sí? Es uno de los más recomendables. Pero es por eso, miren, pues es por eso que es necesario que nosotros sepamos dónde comprar y qué comprar. Entonces, así como ustedes comentan, bueno, el ciprés es uno de los recursos más que nosotros tenemos más a la mano. Las últimas cajas que nosotros compramos son de Conacaste. El Conacaste es un material muy resistente que les puede durar de 20 a unos 30 años. Si ustedes, de cierta manera, pues cuidan muy bien, tienen un buen manejo. Entonces, imagínense, ese es un recurso que de cierta manera, pues, yo puedo utilizar. Entonces, va a ser de mayor duración en relación, por ejemplo, al ciprés, pino, lo que ustedes me dijeron, ¿ah? Y cedro, ya sería un lujo ponerle cedro a las abejitas, ¿no? ¿Sí? O sea, se lo merecen, porque sí se lo merecen, pero es mucho más cara una colmena así. Entonces, por lo mismo, eso es de lo que nosotros debemos de saber, ¿ya? Entonces, importante, ¿verdad? El recurso. Y puede ser cualquier otro tipo de madera, siempre y cuando, como les digo, pues cumpla con los requerimientos de no torcerse, de que sea bien resistente y que haya en la región o de los de la industria esta de apícola, pues manejen, ¿no? Porque a veces uno queda condicionado a eso, ¿ya? Entonces eso es, digamos, algo a considerar, digamos, el tipo de madera que yo vaya a utilizar para las cajas, ¿sí? Entonces varían, va a variar de una región a otra, de un lugar a otro y de un país a otro, porque cada quien tiene de cierta manera recursos distintos, ¿va? Entonces ya les digo, aquí pues se ha tenido muy buena experiencia utilizando con la cáscara. Entonces hay personas que ya se dedican a ese rollo. Entonces esa madera la tienen que conseguir específicamente para esto. Pero cuando la trabajan así en húmedo, vieran qué complicado, el olor y todo lo demás, pero ya digamos conforme la madera se va secando y todo, pues en realidad pues cambia, ¿va? Y entonces es un buen recurso para poder utilizar. Entonces, ojo con esas cositas, pues siempre estén pendientes en eso, porque ya les digo que aquí son varios elementos que nosotros debemos de considerar para, de cierta manera, poder, ¿cómo se llama? Ah, bueno, aquí viene otra pregunta. A ver, ¿quién más me la puede responder? Que me responda, le voy a dar un punto neto a ver si me están poniendo atención ustedes de todo esto. Porque en el examen, recuerden que las preguntas las voy a hacer en cuanto a, si ustedes entienden esto que yo les estoy dando, ¿no? ¿Sí? Porque esa es la idea. Entonces, ¿cuál es el momento adecuado para comprar? ¿O un núcleo o una colmena? Por un punto neto. Yo diría que depende. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Uno por uno. No los quiero a todos juntos, no nos voy a entender. Bueno, escucho primero. Yo creo que el momento ideal para comprar un núcleo es cuando uno es principiante, porque son pocos, y cuando ya es colmenas, cuando uno ya es un apícola así, que ya tiene su montón de colmenas. O sea, eso es lo que yo me recuerdo que dijo. Sí, pero Ingeniero, yo quiero agregar algo ahí lo que dijo la compañera, dígame, Claudio. de que cuando se es colmena tienen que ser más de 60 colmenas para poder empezar. Y si No, es antes, es núcleo. mire, no, mire, pues usted puede empezar con una colmena. O sea, cuando usted ya tiene 60 en adelante, ya tiene usted un apiario comercial. Pues usted puede tener una, dos, 5, 10, no importa. Pero yo, mire, pues mi pregunta tal vez no me la comprendieron. ¿Cuál es el tiempo o la fecha o el mes más indicado para yo comprar o ¿cómo se llama? O una colmena o bien sea un núcleo? Imagínense que yo les dijera ahorita, yo pues soy un pinche caguachín y les digo, mire, ingeniero o ingeniera, dice que yo quiero, ¿cómo se llama?
meterme al ruedo de la apicultura. Sé que usted conoce un montón, pues usted prácticamente ha estudiado en la mejor universidad que hay en nuestro país, entre comillas, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuándo ¿cómo se llama? ¿Me recomienda usted que yo debo de comprar? Dice que yo quiero, Yo creo que yo estoy soy, yo soy, perdón, principiante y quiero un núcleo, ¿va? O soy un pequeño productor y quiero entrarle a una colmena. ¿En qué fecha usted me las recomienda? ¿Que yo las compro? en primavera, ¿no? En primavera, nosotros no tenemos primavera. O no sé si yo estoy equivocado, pero Ingeniero, yo creo, bueno, mi punto de vista es de que lo que le podría recomendar a este, bueno, a este joven, ¿verdad? O señor, es de que tenemos que ver, depende para qué lo va a utilizar. Si lo va a utilizar para producción de miel o lo va a utilizar para polinizar. Entonces, si lo va a utilizar para, bueno, depende, ¿verdad? Si lo va a utilizar para polinización, pues tiene que ser en la época de floración, no en época cuando no está, cuando no hay floración, ¿verdad? Porque va a ser de por gusto, porque no va a tener producción. ok. ¿Y si es para lo otro? Si es para producción de miel, tiene que estar en un lugar donde pues sea adaptable, ¿verdad? A las condiciones de la abeja, con lo que es la floración y que él sepa de que sí, en esa área, sí está como en época de floración constantemente, no solo por un cierto tiempo y luego deja muerto un tiempo y así. Ok. Gracias, Alvin. ¿Alguien más? Ya se dieron cuenta que no es lo mismo verla venir que venir con ella, ¿va? Les pregunto, yo lo que estoy aquí analizando es su pensamiento crítico. O sea, ¿qué tanto ustedes han comprendido de este rol que yo les estoy diciendo? Porque esto yo les puedo estar hablando aquí bonito y todo lo demás, y que la presentación y que esto, pero ¿qué han entendido? Eso es lo que yo quiero saber. Ya el Lima ahí ya les dio un buen detalle. Entonces ahora, como dijo Lima, eso va a depender que yo quiero, ¿va? Entonces, nosotros aquí en nuestro país eh, solo tenemos dos épocas. Bueno, eso es lo que yo sé. Me avisan ustedes porque puede ser que esté confundido, ¿va? Tenemos la época seca o de verano y la época lluviosa o de invierno. ¿Es así? Sí, ingeniero, así es. Solo Va, con 2 épocas contamos. va, solo contamos con dos épocas. Entonces, por eso que es importante que nosotros nos relacionemos a nuestro contexto, ¿sí? Y que entendamos la información que nos pueda venir de afuera. Va. Entonces, partiendo de eso, ahí sí, como dijo aquel, va a depender de mí, va. Dónde yo lo quiero comprar. Si en la época seco o en la época de invierno. Entonces, a su criterio técnico, ¿dónde ustedes la comprarían? ¿En época seca o en época de invierno? Y la razón del por qué. ¿Cómo es, ingeniero? No lo entendí muy bien. O sea, yo compro o una colonia, una colmena o un núcleo en época seca o en época de invierno. En época seca, En época seca. en época ¿Por, seca dije. por qué? ¿Por qué, Carlos? Yo recuerdo que usted dijo también que las abejas se resguardaban durante la época lluviosa porque llovía, ¿verdad? Y no podían salir. Por Así lo es. que asumo que serían más productivas saliendo en la época seca, así, en un clima que no les moleste al volar. Ok, gracias. ¿Alguien más que opine igual o diferente a Carlos? Yo dije, opino igual que un compañero, que así comprarlas al final de la época seca, perdón, lluviosa, para que se adapten a los cuidados que uno tenga y cuando ya sea la época de floración, vayan y sepan cómo uno las cuida, por decirlo así. Correcto, Adriana. Bueno, ya las dos están aquí Elin tiene la mitad y Adriana pues está. Pues miren, pues eso es lo que ustedes deben de analizar. O sea, ustedes pueden comprarlas en cualquier época, seca o de invierno.
Si la compran al inicio del invierno o la salida de la época seca, por ejemplo, tienen que saber que tienen que alimentar a esa colmena, ustedes, ¿cómo se llama? Gastando más recursos, porque no va a haber floración, como decía acá. ¿De acuerdo? O sea, yo la puedo comprar en cualquier época, pero si la compro saliendo la época seca o el inicio del invierno, yo tengo que alimentar esas abejitas y eso me va a implicar a mí un costo. Ahora, lo ideal sería entonces comprarla al finalizar el invierno, ¿sí? Un poquito antes, para que de cierta manera yo a través de la alimentación pueda hacer crecer esa colmena y que esté lista para ir a colectar todos los recursos de la vida. ¿Te das cuenta? Es lógica. Ingeniero, ¿Sí? una pregunta. Las abejas también podrían, o no sé si es, yo me recuerdo, usted me corrige de que si ellas también entran en estado de diapausa. Las abejas casi no, sí pueden quizá entrar en diapausa las abejas solitarias, no así las eusociales. De las solitarias le estamos hablando de las que viven independientes, ¿verdad? O sea que ellas sí se tienen que adaptar al componente de floración, ¿sí? Entonces ellas sí pueden entrar en diapausa, pero las sociales, así como estas que nosotros tenemos, no, porque ese es, digamos, el objeto de una colonia. Entran en diapausa, como le digo, por condiciones ambientales. Ejemplo, temperatura. Que la temperatura sea muy fría, por ejemplo. Entonces detienen su ciclo. Pero el rollo de la colonia no, porque la colonia lo que hace es mantener una temperatura óptima, que es de 37 grados. Entonces ahí van a estar ideales, ¿ya? Entonces eso sí se aplica solo para las abejas solitarias. Muchas gracias, ingeniero. Okay. Bueno, entonces les decía yo, la época correcta es al final del invierno. O sea, no tampoco saliendo el invierno, no. Tiene que ser por lo menos un mesecito antes para que yo les pueda brindar su alimentación y que estas abejitas puedan lograr despegar cuando vengan las flores, que esté bien llena. Eso es manejo. De hecho, les digo, esto lo manejamos en apicultura, pero ya me pican ustedes aquí con algunas cosas y por eso les doy algunos tips para que vean que, como les digo, lo que viene después es todavía mucho más amplio, ¿va? Entonces, esa sería la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, porque ahí yo no voy a tener que aplicar muchos recursos para mantenimiento de la colmena, ¿sí? Porque recuerden que si yo lo quiero hacer productivo, entonces tengo que analizar costos. Entonces, si yo estoy invirtiendo, eso me implica que yo tengo que tener un costo más bajo. Bueno, entonces ya se dan cuenta, eso es más interesante así platicarlo y todo lo demás y que ustedes pues vayan saliendo de sus dudas porque esa es la idea aquí, ¿va? Que ustedes al final no queden con dudas. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta de esto porque miren, ya llegamos al tiempo ahí para poder finalizar el día de hoy. ¿Y qué casualidad? Y una pregunta. ¿Cuánto cuestan las colmenas o los núcleos? Va a variar. Digamos, en el caso de las colmenas, y usted sabe que de cierta manera una colmena es, digamos, ya una caja completa, como le hablaba, de por lo menos 10 marcos, ¿verdad? Sí, entonces esa varía más o menos dependiendo, como le digo, la época en la que usted le va a comprar, pero su costo puede ser desde unos 700 hasta unos 1500 o otro poquito más. Entonces hágase la idea que de ¿cómo se llama? Un núcleo es la mitad. Entonces por eso les digo, hay gente que de eso se aprovecha, ¿verdad? Porque sabe que uno es principiante en eso, incluso le puede vender una colmena bien cara, no le puede dar la cantidad de abejas que es necesario y con aquello que yo tengo que alimentar, ¿verdad? Entonces eso prácticamente sería alguien así malintencionado, ¿verdad? En realidad. Pero como les digo, ustedes para no caer a eso, pues, ustedes tienen que saber, ¿verdad? Ustedes ya saben más o menos qué debe tener cada cosa, hay que inspeccionar los marcos, saber que esto que viene y bueno, entonces sí, ya no voy, ¿cómo se llama? Sin conocimiento a mi primer compra, ¿ah? Que eso es lo que más interesa. Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? Bueno, si no hay dudas, entonces lo vamos a dejar acá.
Y yo los veo entonces el día de mañana ahí para poder continuar con lo que venimos platicando. Feliz tarde para todos. Cuídense. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes, ingeniero.